de allí me voy a Paso de los Libres. Los saludo a Miguel Arias, diputado provincial. Arias, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias, Arias. La verdad que preocupados porque hay un par de cosas que nos llamaron la atención. Primero, obviamente, que lo que más nos conmovió fue aquel 26 de agosto, cuando era de noche y nos enterábamos que usted recibió un balazo. Después de eso, no, gracias a Dios nos enteramos, nos fuimos en la evolución de la noticia. Su estado de salud se ha recuperado, prácticamente se lo ve pleno. Yo lo he visto hasta manejando, así que uno se imagina que se siente bien, que está bien, que usted está pleno, ¿no? Actualmente o todavía tiene algún tipo de dolencia respecto de ese hecho que ocurrió allá en Tapevicual el 26 de agosto. No, no, realmente ya me encuentro recuperado, haciendo vida normal, así que haciendo lo que me gusta, caminando las calles de Paseos Libres, Mm. en plena campaña. Y también lo otro, ¿qué se sabe de su causa? ¿Qué se sabe del hecho? ¿Quién le pegó el balazo a usted y cuál fue el porqué de ese balazo? Bueno, lamentablemente no tenemos esas respuestas, la causa está, para mi gusto, muy lenta, con muy pocas novedades de relevancia. Eh, Pasaron más de 60 días y todavía seguimos sin tener un responsable. Eh, digamos, eh, yo creo que se perdió un tiempo fundamental en la primera parte de la investigación, y eso yo creo que atentó contra la posible resolución de esto, ¿no? Ujú. ¿Pero qué le dice el fiscal que está investigando esto? Bueno, la Fiscalía sigue investigando, digamos, lo está haciendo, eh, pero yo creo que, digamos, a ver, en Tapevicuá se hizo un allanamiento ante una posibilidad de que existiese una persona que hubiera sido la causante del disparo. Se hace un allanamiento 25 días después del hecho. ¿Mm? Digamos, ¿usted cree que 25 días después del hecho, si esa persona era Sí. la autora del hecho, iba a tener el arma en su poder, iba a tener municiones o iba a tener algún tipo de elemento que lo pueda No, incriminar? se tomaron un tiempito para hacer el allanamiento, digo, ¿no? Más si Exacto, buscaron. exacto. Por eso yo hablaba de ese tiempo que se perdió en las primeras horas de la investigación, que son cruciales siempre, porque se dirigió solo hacia una hipótesis posible y se descuidaron todo el resto de hipótesis también muy probables y posibles. Claro, ahí Yo creo que sí. sí. ¿Qué hipótesis en realidad es la que se maneja? ¿Qué es lo que usted cree y qué es lo que se está manejando? Digo, le pregunto a usted porque quiero dejar en claro algo. Desde la justicia no tenemos tampoco mucha respuesta. No hay respuesta Bueno, sobre qué ha que pasado. no hay elementos, no hay elementos como para fundar la sospecha en nadie, digamos. Y esto se debe a que la pérdida de evidencia con el paso del tiempo, todos sabemos que es un hecho y que hace con que sea muy dificultoso después, pero es increíble que en una localidad tan pequeña, una localidad que habitualmente debe tener entre 300 y 400 habitantes en forma permanente, Mm. no se pueda saber ningún dato certero que ayude al esclarecimiento del hecho. A mí me llama poderosamente la atención. Por ejemplo, la División de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia, que tuvo a su cargo la investigación Sí. y la pericia, por ejemplo, de los celulares de las personas que estuvieron en el acto Mm. y algunas otras, no arrojó ningún resultado positivo. Eh, digamos, también me llama poderosamente la atención que se haya secuestrado los celulares de la mayoría de las personas que estuvieron presentes en el acto y no de ninguna persona de Tapevicuá, digamos, de otro sector político, por ejemplo. Y no, con esto no estoy echando sospechas sobre nadie, sino digo que hubiese sido una cuestión hasta lógica, si se quiere. Claro, Tapevicuá es muy pequeño y en el acto había menos personas. Digo, menos personas no estaba todo el pueblo allí, sino que era un acto político, o sea que congregaba solamente a los simpatizantes o a los curiosos que pueden llegar a estar allí. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Un universo de 150, 200 personas? No, no, mucho menos, 50, 60 personas. Era un acto muy, este, a ver, tenemos un oficialismo que gobierna la localidad hace más de 20 años. Sí. Digamos,
bueno, mucha gente por esas cuestiones de pueblo chico no concurre a un acto de la oposición, a un acto político de la oposición, porque, bueno, siempre necesita algo del municipio, necesita algo Sí, del Ejecutivo Municipal, entonces prefieren no mostrarse, más allá que después en el cuarto oscuro se exprese de la manera que crea conveniente. Yo creo que el acto era muy escaso en cantidad de concurrentes como para pensar que desde ese círculo de concurrentes hubiese partido un disparo y que nadie hubiese escuchado nada, digamos, nadie hubiese visto un fogonazo, nadie se percató de que ocurrió, que esa fue la hipótesis que se manejó desde un principio y que yo creo que esa insistencia, tal vez por la cercanía, ¿no es cierto?, al acto electoral, que faltaban 3-4 días para la elección, sí. haya hecho con que primero se haya dirigido la investigación contra los propios, digamos, Mm, y no contra todo posible persona que hubiese tenido algún interés en que pasase eso, digamos. Eh, yo, digamos, para mí ese tiempo perdido en el comienzo de la investigación es sí. clave. Y cada día que pasa es un paso más hacia la impunidad y una posibilidad menos de que se haga justicia. Eh, yo sinceramente hace un buen tiempo ya que cada vez me cuesta más creer que vamos a llegar a dilucidar este hecho. Y, Mm, a ver, acá no tiene nada que ver, para mí, digamos, en lo personal, a mí mm, no me cambia la vida, digamos, saber quién fue, pero sí creo que desde el punto de vista de que es un hecho, y sobre todo si no llegamos a saber realmente quién fue y qué ocurrió, y por sí. qué, estamos ante un hecho que mancha nuestro sistema democrático. Esto, según los más memoriosos, no es una aseveración mía, sino que gente que conoce, digamos, la historia democrática de nuestro país de los últimos 38 años por lo menos, no se produce un hecho así en la Argentina desde esa época. O sea, Sí. es un hecho grave por el contexto donde ocurrió. Eh, yo esto no asevero que sea un atentado político, pero está hecho en un contexto político, en un acto partidario, a 3-4 días de una elección. No me cabe la duda de que una hipótesis posible es de un atentado político. Y si eso no se investiga y no se llega a dilucidar y a establecer quiénes fueron los culpables y por qué, yo creo que estamos ante una indefensión quienes queremos expresar libremente nuestras ideas políticas en el ámbito que fueran, y que no lo podamos hacer por temor a recibir un atentado. Claro. Hoy mismo yo podría estar intranquilo de andar por la calle, no sabiendo si esa persona que atentó contra mí o contra el grupo, porque no sé si tampoco si fue una cuestión dirigida personalmente hacia mí, Sí. digamos, yo no sé si esa persona no se quedó con las ganas, por llamarlo de alguna manera, y quiere volver a intentarlo. Bueno, todo, Lo que sí sé que sí, esa persona está tranquila hoy. exacto, absolutamente tranquila, absolutamente tranquila. Ujú. Porque si en tantos días no nos pudimos acercar ni mínimamente, digamos, a establecer responsabilidades, a mí me Mm. llama mucho la atención, me llama mucho Sí, la atención y me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo. y recordemos una cosa también, esto, usted lo va a saber entender la expresión correcta, usted en todo caso es una anécdota. Acá lo que importa y trasciende es el hecho. Ese hecho no nos podemos Absolutamente. permitir. No nos podemos permitir ese lujo de que esto quede impune. Claro. Eh, yo creo que digamos, tener la certeza de que en Corrientes, ante un hecho de esta naturaleza, se investiga a fondo y se llega al culpable, es fundamental para que todos quienes nos dedicamos a las políticas y los ciudadanos comunes estén tranquilos a la hora de que los pleitos políticos se dirimen, ¿no es cierto?, en el discurso y no en acciones violentas hacia las personas. Esto, que en todo este tiempo, muchísimas versiones, que el disparo no era para usted, era para el candidato a intendente que estaba al lado, porque usted estuvo más expuesto hacia adelante, no era para usted, era para Cuba, que también estaba cerca suyo. ¿Qué en concreto saca de todo esto usted?
No, yo soy un convencido, pero esto absolutamente a título personal y con la subjetividad del caso. Yo creo que no era para mí, digamos, no creo que haya sido Mm, la víctima apuntada, digamos, Miguel Arias, sino que tal vez haya sido un tiro al grupo, ¿no es cierto? Un tiro al claro. acto, desde una distancia considerable, que tal vez no permitió elegir, digamos, un blanco preciso, y bueno, en este caso impactó en mi cuerpo, ¿no? Pero no, sinceramente no tengo enemigos, nunca los tuve, no generé enemigos dentro de la política tampoco, Ujú, a partir de mi accionar dentro de la política, nunca ujú, los generé. Yo soy un hombre de consenso y siempre trato hasta de no tener enemistades siquiera, o sea, no le veo, y además yo no era candidato, o sea, no ujú. cierra por ningún lado la hipótesis de que haya sido dirigido hacia mi persona. Eso lo digo desde mis convicciones personales, Sí. ¿no? Es decir, la causa todavía no lo pudo determinar. Desde lo personal, ¿usted pudo hablar con el fiscal? ¿Le comunican las actuaciones o solamente se entera por su abogado? No, nosotros nos hemos constituido con el doctor Rodrigo Nenda en Sí. querellantes en su momento, allá en los comienzos de la causa, y realmente nos enteramos a través, sí, de su actividad como abogado, y yo he tenido solamente la oportunidad de estar frente a la fiscal, digamos, que inclusive no fue presencial, sino que fue virtual la declaración, cuando declaré, una vez que me recuperé un poco luego de mi Sí, alta médica, ¿no es cierto? sí, sí, Eh, sí. bueno, esa fue la única oportunidad que tuve de estar cara a cara con ella, digamos, con la fiscal Lena. Mm. Y hoy cómo sigue la causa? A ver qué técnicamente, qué le dice. Yo entiendo que usted por ahí no es especialista en el derecho, usted es veterinario, pero pregunto técnicamente hoy dónde está la causa, dónde está parada. No, y está en proceso investigativo y digamos, no hay ninguna pista firme. Se investigan varias hipótesis o varias líneas investigativas, ni siquiera tal vez hipótesis, líneas investigativas que hasta ahora no han dado ningún resultado alentador en cuanto a que vayamos a saber este, algo de quién atentó, ¿no? La verdad que aspiramos a que esto obviamente tenga una respuesta favorable, una respuesta inmediata, que se comunique claramente qué es lo que ha pasado. Ya ha pasado un buen tiempo, 26 de agosto, y no se observa absolutamente nada, por lo menos, reitero, por parte de lo que tiene que ver de quienes tienen que dar algún tipo de respuesta, es decir, fue por acá, fue por allá, o estamos detrás de esto, o no sé, algún tipo de respuesta que todavía no podemos llegar a obtener. Y también reitero este concepto que creo que usted lo entendió claramente. Miguel Arias, en este caso, es una anécdota. Acá todos tenemos que preocuparnos por esto para que esto después no se vaya transformando en una cosa habitual. Nos alegramos que usted esté bien, que esté recuperado plenamente, que puede llegar a retomar la cotidianeidad. Así que le agradecemos mucho estos minutos. Gracias, Arias. Gracias a ustedes y como siempre a disposición. Gracias. El doctor Miguel Arias, diputado provincial, que el 26 de agosto en un acto público en la pequeña localidad de Tapevicuá, donde había 50, 60 personas, recibió un balazo. Él estaba en el escenario, recibió un balazo. Él estaba sentado, me acuerdo claramente, esa imagen de esa noche, de ese jueves por la noche, en el cierre de campaña, se agarra el abdomen y después se descubre que ha sufrido un balazo, que ha recibido un disparo a un arma de fuego. Todavía no se sabe quién fue. No se sabe absolutamente nada. Esto ocurrió en la pequeña localidad de Tapevicuá, departamento Paso de los Libres.